Bendiciones, bienvenidos a nuestra clase de hoy, clase número 2 de discipulado. Y en esta oportunidad, obviamente, vamos a estar, clase número 3 de discipulado, estamos en la clase número 3. Vamos a estar hablando del costo del discipulado. Ya hemos visto muy bien en las clases anteriores qué quiere decir discipulado, qué es un discípulo, etcétera. Estudiamos bastante de los conceptos, de los significados, cómo era en el Antiguo Testamento, cómo es en el Nuevo Testamento, y ahora vamos a ver el costo del discipulado. Jesucristo es nuestro Salvador, pero ha de ser también nuestro Señor. Mateo 10, 37 hasta el 39, Jesús nos dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En Lucas 9, 23, Jesús también dijo, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Quizás usted esté pensando otra vez estos versículos. Sí, otra vez porque en ellos está exactamente registrado lo que significa verdaderamente ser un discípulo. ¿Cuál es el costo del discipulado? Como hemos visto aquí, es un precio alto, todo. Lucas 14, 27, 33, Jesús dijo: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Para ser discípulo de Cristo hay que pagar un precio. ¿Y cuál es ese precio? La propia vida. Si uno no está dispuesto a sacrificar la propia vida por Cristo, no puede ser su discípulo. Esta es la condición, este es el precio, y es por eso que vemos tanta gente que de verdad no son discípulos de Cristo, no conocen a Cristo y no siguen a Cristo. Cristo no es el Señor. Entendamos bien el concepto aquí expuesto. El maestro exige que todo discípulo suyo le otorgue el primer lugar, y con tal disposición ha de tomar la decisión de renunciar a sus intereses personales, familiares, económicos, eclesiales, etc., para seguir a Cristo en todo lo que Él mande, pagando así el precio de convertirse en su discípulo. Dicho de otro modo, ha de buscar primero el reino de Dios, como está escrito en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pese a que a palavra discipulado está associado com disciplina, o maestro afirmou que, em Mateus 11:30, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El discípulo está sometido a un yugo, pero sin embargo, al estar unido al maestro, este se lleva con facilidad. Además, soporta una carga, pero al tiempo esta le resulta ligera, porque a saber, el mayor peso lo llevó el maestro. Entonces, discípulo quiere decir caminar con Jesús en el mismo yugo. Si usted sabe lo que es un yugo, es una madera que es puesta en el pescozo de dos animales para que puedan caminar juntos y así tener más fuerza para cargar algo, para hacer algo, ¿cierto? Sea un arado, sea una carreta, sea cualquier otra cosa. Entonces, ahora había ciertos requisitos para dos animales estarem en un mismo yugo. Tenían que ser dos animales de la misma especie, no podrían ser animales de especies diferentes. Tenían que ser dos animales
del mismo tamaño, más o menos, porque si no, el yugo iba a molestar el cuello de los dos, ¿cierto? Era una madera que se pone en el cuello de los animales. Entonces, tenían que ser dos animales del mismo porte, porque ahí el peso del yugo iba a estar equilibrado y no iba a dañar ninguno de los animales. Y por lo general se ponía un animal que ya estaba experimentado en el yugo con un animal joven, que aún no estaba acostumbrado con el yugo. Y así él iba, el más experimentado iba enseñando, iba discipulando el que era más joven y que no estaba experimentado. Y Jesús utiliza exactamente esta idea, esta ilustración del yugo para hablar a nosotros, que debemos tomar su yugo en nosotros, o sea, ponernos junto con Él, caminar junto con Él. Él va a nos enseñar cómo debemos caminar. Él va a ayudarnos a cargar la carga que tenemos que llevar, porque estamos bajo el mismo yugo. Esto quiere decir discipulado, ser discípulo. De tal magnitude es el agradecimiento experimentado por la salvación recibida, que en ningún caso seguir a Jesús se convierte en compromiso fastidioso. Parece ser al revés, pues servir a Dios como a los demás constituye una experiencia satisfactoria y igualmente incluye el significado práctico de la vida cristiana. Cuando uno, de hecho, nació de nuevo y tiene conciencia de la maravillosa salvación que Dios le regaló, va a tener un corazón muy agradecido. Y obviamente quiere expresar ese agradecimiento haciendo la voluntad de Dios. Entonces va a servir a Dios con alegría, con satisfacción, y servir a los otros no va a ser un peso, una molestia, porque él sabe que va a estar servindo a Dios. Cualquier servicio que él haga a los hombres, él estará haciendo a Dios. Es como Pablo nos dice en una de sus cartas que si comemos, si bebemos o hacemos cualquier otra cosa, debemos hacer en el nombre del Señor. Y después en otra parte él dice que todo de lo que hacemos debemos hacer para la gloria del Señor. Entonces, cuando uno actúa un discípulo de Cristo, va a actuar con esta mentalidad. Todo lo que estoy haciendo es en nombre de Cristo. Y todo lo que estoy haciendo es para la gloria del Señor. Entonces, no estoy haciendo nada para hombres, estoy haciendo para Dios. Y la gratitud que hay en el corazón del salvo va a hacer con que servir sea una experiencia satisfactoria, como dice aquí. ¿Cuál es la motivación correcta? La motivación correcta para el discipulado es el amor de Dios. El amor de Dios es lo que nos motiva, porque Dios nos amó y nos salvó. Esta es nuestra gran salvación. Entonces, amamos a Dios y amamos a los demás. Tenemos amor a Dios y porque amamos a Dios, deseamos hacer su voluntad. Y esto, porque Dios nos amó y amamos a Dios, también amamos a los demás. Romanos 5:5, Pablo dijo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Mire qué cosa linda. No es amar con nuestro amor humano, porque el hombre no tiene amor verdadero en su corazón. Es imposible amar de verdad como seres humanos, pero Dios derramó su amor en nuestros corazones. Y es por eso, porque nuestro corazón está lleno del amor de Dios, que Él mismo puso en nuestro corazón. Nosotros podemos amar a Dios y amar al próximo. Todo en la vida tiene una razón de ser, y mucho más si hablamos de servicios desinteresados a Dios y a los demás. ¿Por qué tomar la decisión de seguir a Jesucristo? ¿Por qué renunciar a nuestra propia vida, a nuestros propios deseos? Aquí hacemos bien en aclarar toda motivación interior.
para no desviar nuestro camino en la vida cristiana. O sea, todas nuestras decisiones y nuestras renuncias son hechas, son motivadas por el amor a Dios y a los demás, por el amor que Dios puso en nuestros corazones. Somos discípulos de Cristo no para alcanzar la salvación y conseguir el favor de Dios, ser mejores que los demás y cumplir una obligación religiosa o obtener un cargo eclesial. No, nosotros no somos discípulos de Cristo por ninguna de esas razones, ¿cierto? Principalmente, para aclarar bien, no somos discípulos de Cristo para alcanzar la salvación y conseguir el favor de Dios. No. Es el contrario, somos discípulos de Cristo exactamente porque ya hemos alcanzado la salvación y fuimos favorecidos por Dios. Somos discípulos de Cristo por agradecimiento a la salvación recibida, su gracia siempre presente. Somos discípulos de Cristo por su paciencia, cuidado y protección para con nosotros. Somos discípulos de Cristo por su herencia prometida, etcétera, etcétera, y etcétera. Entonces, nuestra motivación es el amor de Dios en nuestros corazones. Nuestra motivación es porque amamos a Dios. Y cuanto más amamos a Dios, más nos sujetamos a sus mandamientos y a su voluntad. Y por tanto también amamos a los demás. Entonces, el discípulo no es discípulo para ser salvo. Solo se puede ser discípulo una vez que ya se es salvo. El amor de Dios nos impulsa a amar a los demás. Juan 13:35, Jesús dijo a sus discípulos: en estos conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Una marca, una señal, una evidencia de un discípulo de Cristo es que él ama a los demás. Él tiene este amor visible en su vida por las otras personas. Bien, ya conociendo cuál es la motivación de un discípulo, el costo, cuál es la motivación, ahora vamos a ver qué es la labor del discipulado. ¿Cómo entonces se da el discipulado en la práctica? Discipular no parece ser la manera más obvia de establecer y fortalecer un reino, pero Jesús concluyó su tiempo en la tierra ordenando a sus discípulos que hicieran discípulos. ¿Sería así realmente como su reino sería edificado? De hecho, recuerda lo que Jesús había enseñado anteriormente. Mateo 13:31-32. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, puede parecer algo muy insignificante, muy pequeño, pero esto se va agrandando, va creciendo y va logrando alcanzar los objetivos que Dios mismo estableció para el crecimiento de su reino. Jesús enseñó a sus discípulos a vivir una visión no del hoy o del mañana, sino de la eternidad. Y esa debe ser la visión que debemos tener delante de nosotros. Nuestros ojos no pueden estar focados, mirando aquí en lo que estamos haciendo en este momento. Tenemos que sembrar hoy, conscientes de que la cosecha viene después. Y todo nuestro trabajo, todo que hacemos, toda la obediencia a Cristo debe ser siempre mirando a la eternidad. En la eternidad vamos a conocer de verdad todo el efecto, todo el alcance, toda la dimensión de nuestra obediencia aquí en la tierra, haciendo discípulos, aunque sea uno solo. Tratamos de ayudar a otros a seguir a Jesús. Hacemos un bien espiritual de manera deliberada,
Oramos por la influencia del Evangelio, anunciamos las palabras de Dios y hacemos todo esto por el último día. No es por ahora, no son por los resultados inmediatos, pero hacemos todo esto por la eternidad, por lo que vamos a ver en la eternidad, por alcanzar la eternidad. Porque já hemos alcançado a eternidade e não queremos desfrutar de ella solo. Queremos e desejamos que outros também puedan estar aí. Sí, puede que veamos algún fruto ahora, pero el objetivo es siempre presentar a las personas maduras en Cristo para entonces, o sea, para la eternidad. Entonces, con estas consideraciones, ¿qué debemos hacer? Primero, inicia. Discipular necesariamente implica un inicio, no es algo pasivo. Y esto puede ser incómodo. No puedes discipular a todo el mundo, así que tienes que escoger a esta persona y no a aquella. Entonces, el primer paso es tomar la decisión de empezar de ver una persona a quien usted pueda discipular, pueda ayudar a crecer. También tienes que discernir no solo quien necesita de ayuda, sino quien sabe que la necesita y está dispuesto a recibirla. Aquí está una gran diferencia, porque lo que no está dispuesto a recibir el discipulado o la enseñanza o la ayuda, por supuesto, ya tiene características de uno que no es un discípulo, de que es uno que no es convertido de verdad. En general, no debes perder el tiempo con personas que no sean enseñables, porque estarás perdiendo el tiempo. Busca personas que, como el hijo sabio de Proverbios, estén dispuestas a recibir consejo e instrucción. Ahí tienes la primera orientación de qué hacer, cómo hacer el discipulado en la práctica. Debes iniciar, para esto tienes que buscar una persona que necesite de ayuda, pero no solo que necesite, que esté dispuesta a recibirla, que sea enseñable. Discipular entre creyentes del Evangelio no significa que como discipulador siempre juegues el papel del más sabio o que deba ser una fuente de sabiduría al estilo de Sócrates. No. Con todas las respuestas, absolutamente. Discipular en el Evangelio significa que en ocasiones liderarás el camino en confesar debilidad o pecado. Haciendo esto, demostrarás en qué consiste no encontrar tu justificación en ti mismo, sino en Cristo. Y de este modo vivirás de manera transparente y honesta. El discipulado cristiano, en otras palabras, no es solo mostrar tus fortalezas, también es mostrar tus debilidades. Por eso, como ya hemos dicho anteriormente, es un relacionamiento entre maestro y alumno o discípulo. Entonces, no es simplemente mostrar tus fortalezas, etcétera, pero también mostrar tus debilidades y mostrar cómo se lidia con estas debilidades. Confesar los pecados, confesar esas debilidades, buscar la gracia de Dios, la dirección, la ayuda de Dios para lograr superar estas debilidades. Entonces, observe que no es simplemente enseñar cosas, enseñar conocimientos, es mostrar su vida a la persona que usted quiere enseñar. Segundo, fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. La primera etapa del discipulado puede implicar establecer una amistad con alguien que no sea cristiano. Explicas el evangelio y los llamas al arrepentimiento y a la fe. Una vez que se arrepienta y crea, esa persona debería ser bautizada y añadida a la membresía de la iglesia. Discipular en el sentido más amplio, en otras palabras, incluye evangelización y conversión. Entonces, el discipulado empieza ahí. Si uno quiere discipular, debe empezar con la evangelización. Una vez que usted ha evangelizado a alguien y la persona ha llegado a la conversión,
es el momento de seguir adelante con el discipulado, la enseñanza para que esta persona pueda crecer y madurar en Cristo. Al mismo tiempo, la iglesia regularmente recibirá el regalo de nuevos miembros que ya están convertidos, aunque sean jóvenes en la fe. La orden de la Gran Comisión nos obliga a discipularlos, tanto de manera individual como colectiva. Juntos nos sentamos bajo la palabra predicada, o sea, colectivamente. Entonces, el discipulado sucede fuera de la iglesia, entre comillas, mientras yo estoy evangelizando y tratando de predicar el evangelio para que alguien pueda creer, arrepentirse y convertirse, y ahí sí empezar un proceso de discipulado, y al mismo tiempo es adentro de la iglesia, porque una vez que la persona es convertida, ya hace parte de la iglesia, se bautiza y es miembro de la iglesia. Entonces, el discipulado se hace fuera de la iglesia, buscando a la gente, empieza con el proceso de evangelización y conversión, y sigue en la iglesia bajo la enseñanza sana de la Biblia, ¿cierto? Y de la comunión con los hermanos, y de esta forma aprendiendo a vivir el evangelio que ha escuchado. Cuando la iglesia se dispersa, el ministerio de la enseñanza y la supervisión debería continuar en las vidas de los miembros. Discipular es algo que dura toda la semana, conforme los miembros se reúnen para hablar, orar, animarse y ayudarse unos a otros en la lucha por el amor y la santidad. Entonces, observe que el trabajo de discipulado no sucede solamente cuando estamos reunidos como iglesia en un espacio físico. El trabajo de discipulado debería suceder en todos los momentos de nuestra vida, las 24 horas del día. O sea, si yo encuentro a un hermano o me junto con un hermano para una comida, para una cena, o se me topo con un hermano, por ejemplo, en un bus o en un metro, ahí está la oportunidad también, el momento también en que podemos estar ejerciendo el discipulado. Nuestras conversaciones, nuestras palabras siempre deben ser para ayudar, para animarnos mutuamente, unos a los otros, mutuamente. 3, enseña. En esencia, discipular es enseñar. Enseñamos con palabras, enseñamos todas las palabras que Jesús enseñó a sus discípulos y todas las palabras de la Biblia. Por la predicación de manera expositiva y consecutiva a través de los libros de la Biblia, alternando entre Antiguo y Nuevo Testamento, así como entre grandes y pequeñas porciones de la Escritura. Entonces, ¿cómo se puede enseñar? Por medio de la escuela bíblica dominical o cualquier otro día de la semana, de manera interpersonal, unos con los otros, y en los grupos pequeños. 4, corrige. Discipular requiere que amonestes a alguien sobre las decisiones que él o ella está tomando. Las personas crecen cuando les enseñas verdades generales, pero también cuando corriges sus errores particulares. Entonces, obviamente no tenemos que estar buscando, ay, déjame ver aquí si tengo que hacer aquí alguna corrección. Esto es algo natural, espontáneo, que va a surgir mientras estés relacionándose con una persona, mientras estés tratando de ayudar a algún hermano o hermana de la iglesia. Van a surgir naturalmente estos momentos en que la persona tiene que tomar una decisión y usted puede ayudarla y para que haga esto de forma correcta. Y más allá, hay muchos que van exactamente a buscar una persona más experiente, que ya caminó más tiempo con Cristo, para exactamente para que la persona le esté orientando y ayudando en las decisiones que tiene que tomar.
Ahora, una cosa muy importante es que no debemos de pasar por alto los errores. Si vemos que hay un error, una falla en la vida de alguien, y si amamos a esta persona, por supuesto, vamos a llamarla, vamos a hablar con ella, vamos a mostrarle cuál fue su error, como la Biblia dice, con paciencia, con amor, y vamos a enseñarle y mostrarle cuál debe ser la actitud correcta cuanto a una determinada circunstancia, ¿cierto? Entonces, amar no quiere decir que voy a dejar a las personas sin corrección, que cada uno puede hacer lo que le dan las ganas y que nadie va a llamar su atención o reprenderlo. No, el discipulado incluye este aspecto que por lo general es el más molesto. La gente no le gusta y muchas veces quien está discipulando también no le gusta hacer esto, pero sí es necesario. Parte de ser cristiano es reconocer que el pecado nos engaña y que necesitamos de otros creyentes para que nos ayuden a ver las cosas que no podemos ver por nosotros mismos. Nuevos pecados se hacen visibles en el transcurso de nuestras relaciones de discipulado. Mientras vamos caminando, todo lo que no agrada a Dios en nuestras vidas y todo lo que la Biblia llama de pecado se va evidenciando, vamos nos dando cuenta de cosas que son pecado, que no agradan a Dios. Y ahí tenemos la oportunidad de arreglar las cosas. Y muchas veces esto aflora, aparece exactamente en el momento que nos relacionamos con otras personas. Ahí es el momento a donde de verdad nuestra esencia va a aparecer. Y ahí vemos lo que está bien y lo que no está bien, lo que tenemos que arreglar y lo que podemos perfeccionar cada vez más. La labor de corrección le corresponde a toda la congregación, lo cual tiene lugar cuando un miembro demuestra estar más comprometido con su pecado que con Cristo. Tras múltiples advertencias, la persona será excluida de la membresía y de la cena del Señor. La gran mayoría de las correcciones en una iglesia, sin embargo, deberían ocurrir en el contexto privado de las relaciones de discipulado, ¿cierto? Entonces, ahí es donde debe ocurrir y empiezan las correcciones en la vida de una. Ahora, una vez que la persona no acepta la corrección, no trata de arreglar las cosas, ahí sí tenemos que seguir lo que la Biblia dice, que es llevar un testigo para hablar con esta persona. Si la persona escucha, está todo bien. Si no escucha, ahí la Biblia nos dice que debemos llevar a la iglesia y ahí la iglesia debe públicamente y colectivamente tomar la decisión de excluirla de la membresía. Y una vez que la persona es excluida de la membresía, ella también no puede participar de la cena del Señor. Otro problema que vemos es que cualquier persona que está en la iglesia, muchas veces los que son visitantes, cenan de la misma forma como si fueran parte del cuerpo de Cristo. Este es un error, porque la cena del Señor es para el cuerpo de Cristo, quiere decir para los salvos y para los que son miembros de una iglesia, ¿cierto? Entonces, hay que observar cómo la Biblia enseña que se debe hacer la corrección de una persona. Empieza en lo privado, en lo particular, solamente la persona y quien le está enseñando, o el pastor, o un líder, o el discipulador. Después, si no escucha, ahí sí se toma más un testigo para otra vez hablar con la persona. Y si no escucha, entonces a la iglesia. Y la iglesia tiene que hacer lo que la Biblia dice. No disculpar como muchos hacen el pecado o el error del hermano. Hay que corregirlo. Y si él es un discípulo, él va a aceptar la corrección, va a aceptar la disciplina, va a se someter y va a ser restablecido pronto, ¿cierto? Ahora, si no acepta, si es rebelde, es señal de que no es discípulo y de que no es salvo. 5. Sé un modelo. Jesús no solo ordenó a sus discípulos que enseñaran a las personas, él también les dijo que les enseñaran a obedecer.
El objetivo de discipular es ver vidas transformadas, lo cual significa que implica más que leer un libro o aún la Biblia con otra persona. Al final, discipular supone vivir toda la vida cristiana ante otros. Cristo es nuestro ejemplo aquí. En 1 de Pedro 2:21, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, dijo Pedro cuanto a la persona de Jesús. Jesús nos dejó el ejemplo para que nosotros pudiéramos hacer exactamente como Él hizo. Entonces, como discípulos de Cristo, nosotros tenemos la responsabilidad de ser modelo para los otros, para todos los otros cristianos y para el mundo. Debemos vivir una vida toda ante los otros, una vida conforme la voluntad de Dios. Ser modelo. Nos comunicamos no meramente con nuestras palabras, sino con toda nuestra vida. Y lo que sucede en una relación de discipulado requiere más que una enseñanza en una clase. Requiere el tipo de instrucción que tiene lugar cuando un aprendiz está en el trabajo o cuando uno está con un entrenador personal. Un aprendiz aprende escuchando y observando y participando, poco a poco, adquiriendo más responsabilidad con el tiempo. Discipular es como ser un modelo. Vas a mostrar una forma de vivir para que otros la sigan. Discipular es invitarles a que te imiten, haciendo que tu confianza en Cristo sea un ejemplo a seguir. Esto requiere que estés dispuesto a ser observado y luego acercar a las personas a tu vida para que vean de verdad. Aquí está un gran desafío. Pablo dijo en una de sus epístolas que ellos, los cristianos, a la iglesia que ellos estaban escribiendo, que deberían ser sus imitadores, así como él era imitador de Cristo. Y esta es una declaración muy, muy seria. Nosotros, como discípulos de Cristo, podemos decir a la gente esta expresión de Pablo, sea mi imitador como yo soy de Cristo. Cuando aquí dice que debemos ser modelo, es esta la idea, que estamos dispuestos a que la gente mire, observe nuestra vida, y nuestra vida está tan arreglada en la presencia de Dios. Es de hecho, como dicen algunos, un libro abierto, y que podemos invitar a la gente a seguir nuestro ejemplo, a imitar nuestra vida así como nosotros imitamos la vida de Cristo. Esta es una parte difícil, muy difícil, pero es esto que implica ser un modelo. Y cómo es bonito y como alegra el corazón de uno cuando uno dice que somos un ejemplo que se puede seguir. Y que esto pueda ser lo que la gente diga de cada discípulo de Cristo para la gloria del Señor Jesucristo. No para nuestra gloria, mas para la gloria de Cristo. 6. Amor mutuo. Discipular es una forma de amor mutuo, como ya hemos visto, es nuestra motivación. Hay algo de una relación maestro-estudiante, pero también habrá una reciprocidad y un amor bidireccional. A medida que trabajo para hacerles un bien espiritual, ellos me hacen un bien espiritual también. Porque hermanos, cuando nosotros enseñamos, nosotros también aprendemos. Cuando uno está tratando de ayudar a alguien, uno también es ayudado. Nada que hacemos a alguien nos hace menos, nos trae perjuicio, hace con que podamos perder alguna cosa. No, por el contrario. En el reino de Dios es increíble que todo lo que hacemos a los otros es como si estuviéramos haciendo también a nosotros, porque nosotros somos bendecidos de la misma forma. Entonces, me ayudan a seguir a Jesús mejor. Juntos aprendemos lo que Pablo quiere decir en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Entonces, cuando de hecho estamos haciendo la voluntad de Dios y tratando de hacer discípulos como Él nos enseña, mientras estamos haciendo esto, también estamos siendo discipulados, porque incluso el discípulo, sin que lo sepa, está también no, discipulando al discipulador, porque él está aprendiendo también. Juntos trabajamos para cumplir Hebreos 10, 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Al discipular, mi objetivo es enseñar a los cristianos más jóvenes, ayudándoles a vivir a la luz del día final. Otra cosa que necesitamos en la labor del discipulado es humildad. Al igual que tienes que humillarte para ser discipulado, también tienes que humillarte para discipular. Discipular implica cosas difíciles, decir que no, perseverar a través de los problemas, saber cuándo soportar a alguien y hacerlo. Tus invitaciones pueden ser despreciadas y tus consejos rechazados. Entonces tenemos que saber que cuando vamos a discipular a alguien, todas estas cosas pueden pasar. Todo esto puede pasar. Entonces, esto quiere decir que cuando somos discipulados, obviamente para ser discipulado uno tiene que humillarse, someterse. Y al mismo tiempo, cuando discipulamos, también tenemos que humillarnos, porque si no hacemos esto, no vamos a lograr hacer nuestro trabajo. Y como debemos ser ejemplo, la humildad tiene que estar presente en nuestras vidas, en todos los momentos. El discipulado cristiano no es tanto el trabajo de expertos y tecnócratas. Para tomar prestada la vieja frase, es el trabajo de un mendigo apuntando a otro mendigo hacia el pan. Ese es el trabajo del discipulado. Apuntar el trabajo de un mendigo apuntando a otro mendigo hacia el pan. O sea, nadie es más importante, el hecho de uno estar discipulando no lo hace más importante que el discípulo que está siendo discipulado. No, somos mendigos. Hemos encontrado pan y yo que encontré pan, estoy simplemente apuntando a otro mendigo como yo a donde hay pan para saciar el hambre. Es así. Dios usa tanto su debilidad como su fortaleza. Los jóvenes en la fe necesitaban de alguien que les enseñara lo que es amar a Dios con el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, no solo en los buenos momentos, sino durante los momentos desafiantes. Esta es nuestra confianza. No que tenemos el hogar perfecto y hijos que se porten bien, sino que en medio del barro, el Espíritu de Dios obra. Incluso en nuestra debilidad, Dios usa nuestras palabras para advertir a aquellos que están ociosos, animar al tímido, confortar al débil y mostrar paciencia a todos. Todo para su gran gloria. Y esto es verdad. Muchas veces el que está discipulando se siente tan incapaz, tan pequeño, tan insuficiente, y Dios lo usa para enseñar a otros. Debemos también nos acordar de las palabras de Pablo, que él escuchó de Dios mismo, que la gracia le bastaba, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Discipular es realmente solo un grupo de miembros de iglesia que toma la responsabilidad de prepararse unos a otros para la gloria.
Es una manera de ver la idea del Nuevo Testamento de que somos un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Cuánto el pastorado se lleva a cabo en la vida ordinaria de una congregación cuando se caracteriza por una cultura de discipulado? Entonces, los miembros de la iglesia deben tener esa conciencia, esa cultura de discipulado. Ya hemos hablado en otras oportunidades de cultura de evangelismo. Ahora hablamos de cultura de discipulado. Si la iglesia tiene esta costumbre, esta cultura, todos los miembros van a estar discipulando unos a otros, ¿cierto? No va a haber necesidad de un discipulador específico. Todos van a estar trabajando en esto y todos van a estar mutuamente discipulándose unos a otros. Todos tienen la conciencia de que necesitan ser discipulados, mientras también están discipulando. Y esto ayuda mucho en el pastorado, el pastoreo de la iglesia y de la congregación. Un último lugar en el que se requiere humildad es al reconocer que las personas a veces se mudan. La realidad de la transitoriedad, particularmente en muchas ciudades, requiere que nos mantengamos generosos hacia estas personas que amamos. No invertimos, compartimos, derramamos, amamos y oramos por lo que podamos recibir, sino por la satisfacción y el gozo que viene al saber que están mejor equipados para cualquier cosa que pueda venir y al final para la venida de Cristo. Este es algo que usted debe tener conciencia. En algún momento, la persona que usted está discipulando, un hermano, una hermana, puede irse a otra parte. Pero debes dejarlo tan preparado que aunque esté en otra parte, él siga caminando con Cristo, siga creciendo a Cristo y pueda incluso enseñar a otros lo que ya aprendió. Entonces, esto es parte de la vida cristiana. Y este es el gran problema cuando algunos no quieren cortar el cordón umbilical, como ya hemos dicho en otra clase, ¿cierto? Hay que discipular las personas, no para que se queden presas a nosotros, aprisionadas a nosotros, dependientes de nosotros. Hay que discipular las personas para que sepan caminar solas, pero dependientes de Cristo. Independientes de nosotros, pero dependientes de Cristo. Guía hacia el cielo. Todos somos discípulos. La única pregunta es, ¿de quién? ¿Estamos siguiendo a otros creyentes hacia la ciudad celestial y ayudando a otros a hacer lo mismo? Charles Spurgeon describe su propio ministerio. Él dijo así: estoy comprometido con viajes al cielo conducidos personalmente. Es mi negocio, lo mejor que pueda, matar dragones y cortar cabezas de gigantes y dirigir al tímido y temeroso. A menudo temo perder algunos de los debiluchos. Me duele el corazón por ellos, pero por la gracia de Dios y su ayuda amable y generosa en buscarnos unos a otros, espero que todos tengamos un viaje seguro a la orilla del río. Oh, de cuánto he tenido que separarme ahí. Me he parado a la orilla y los he escuchado cantar en medio de la corriente. Y casi he visto a los que brillan guiarlos hacia lo alto de la colina y a través de las puertas hacia la ciudad celestial. Entonces, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, describe su trabajo de predicar el evangelio, de enseñar, de discipular, exactamente de esta forma. Un viaje donde él está ayudando a la gente a llegar a su destino final, que es la ciudad celestial. Y es así también que debemos vivir. Nuestro objetivo, nuestro trabajo debe ser ayudar a cada uno que tengamos la oportunidad a caminar, a viajar hasta que llegue
a la ciudad celestial. Y para reflexionar, finalizando la clase de hoy día, ser discípulo de Jesucristo no es una labor de una vez a la semana o una vez al día. Es una labor constante y permanente. ¿Ok? Siempre, por toda la vida, hasta que lleguemos a la eternidad y hasta que estemos con Cristo. Palabras de Dieter Uchtdorf. Bendiciones, que Cristo esté les bendecindo a todos y nos vemos en la próxima clase.